Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Bueno, un día después de todas estas fiestas que pasaron, espero en el Señor que estén bien. Amén. Agradecidos nosotros con el Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todas las bendiciones que Él nos ha entregado. Y importante que podamos hoy tener ese deseo en nuestros corazones, ese anhelo de escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que voy a invitarle que pueda buscar en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos a compartir el verso 7 hasta el 11. Amén. Ya si lo encontró, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y habrán grandes terremotos. Y en diferentes lugares habrá pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Agradecemos, Padre, por este día, por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso. Que usted nos permite estar en esta noche, en este lugar, Señor. Señor, nos gozamos, nos alegramos porque podemos adorarle, bendecirle, Señor. Porque podemos levantar nuestra voz, nuestras manos, Señor, y gozarnos en su presencia. Yo sé, Señor, que la alabanza, la adoración que hoy hemos entregado, Señor, ha llegado delante de su presencia, Señor, porque lo hemos hecho con disposición en nuestros corazones. Ahora, Padre, queremos que usted nos ministre, que usted hable a nuestras vidas a través de su palabra, Señor. Sabemos, mi Dios, que usted sabe y conoce nuestras vidas más allá de lo que aún nosotros mismos nos conocemos. Usted sabe, Señor, nuestra condición. Usted sabe nuestra necesidad. Y es por eso, Padre, queremos que usted nos ministre en esta noche y hable a nuestras vidas, Señor, toque nuestros corazones por medio de su palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, damos gracias. Amén y amén. A ver si le baja un poquito la música, hermano, por favor. Amén. Vamos a hablar en esta noche de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que como iglesia del Señor hemos dejado muy a un lado lo que está sucediendo en el mundo entero. Aunque nosotros sabemos
que todas estas cosas tienen que suceder. Pero como cristianos, cada vez que sucede algo grave y grande en el mundo, también nosotros somos rápidos para olvidarlo. Y en el mundo han estado sucediendo últimamente huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, tsunamis, incendios, temperaturas extremas, aludes y actividades volcánicas. Todo esto ha estado sucediendo en el mundo entero. Y no solo en una nación, sino que en diferentes naciones las noticias llegan de diferentes lados. Y cuando uno empieza a ver lo que la palabra de Dios dice y empieza a comparar lo que está sucediendo en el mundo, de verdad que ninguno de nosotros podría quedar indiferente a estos sucesos. A lo mejor tratamos de olvidar, tratamos de meternos en otras cosas, en otras preocupaciones, o tal vez los afanes diarios nos hacen olvidar lo que la palabra de Dios nos advierte. Nosotros encontramos en Marcos, en Lucas, cuando Jesús le habla a sus discípulos de los últimos tiempos, hablándole de todo lo que iba a suceder. Y creo que muchas veces nosotros lo hemos leído, lo conocemos también de memoria algunos, pero no hay reacción como iglesia. Porque si hubiera reacción, nuestras preocupaciones diarias cambiarían en su prioridad. La palabra de Dios es clara y vamos a ver primero lo que dice la palabra del Señor y después vamos a ver lo que está aconteciendo en el mundo. Dice aquí, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Jesús le estaba hablando del fin de los tiempos. Usted lo especifica más en el libro de Mateo, que el Señor le empieza a hablarle a sus discípulos de todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. La preocupación de ellos estaba cuándo esto iba a suceder. Imagínense, nada más el Señor le está hablando del fin de los tiempos, pero ellos estaban preocupados cuando estos hechos iban a acontecer. Nosotros hoy estamos en medio de todos estos acontecimientos. La iglesia del Señor, nosotros somos personas que podemos dar testimonio de que todo lo que está sucediendo en el mundo está escrito en la palabra de Dios. Y es lo que el Señor habló de los últimos tiempos. Y creo que ninguno de nosotros podría decir: es que yo no sé lo que está sucediendo, no sé si la Biblia lo dice o no. Pero imagínense, usted y yo siendo testigos de lo que el Señor habló, de lo que iba a suceder, pero no hay reacción. La iglesia en sí, y estoy hablando de la iglesia en general, sigue indiferente, pensando que nos queda mucho tiempo, pensando que podemos pasar año tras año y esto no va a cambiar. Aún viendo lo que Jesús dijo y viéndolo cumplido nosotros. Es por eso que hoy me preocupé de buscar de todos los acontecimientos que han ido sucediendo nada más del año 2010 hasta el año 2017 y que vamos a estar 7 años hablando. Pero para que usted entienda cómo han ido de suceso tras suceso, de terremoto tras terremoto, y ya nosotros olvidamos lo que hemos vivido personalmente cada uno de nosotros en el año 2010 y lo que hemos ido escuchando a través del mundo, nosotros hemos quedado indiferentes.
y la iglesia no reacciona. Nosotros no reaccionamos y no entendemos que las advertencias del Señor era para que estuviéramos alerta. En el libro de Lucas, en otro pasaje, dice: cuando todas estas cosas estén aconteciendo, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, ¿qué debe haber en nosotros? Entender que Cristo ya viene por nosotros, que ya es el tiempo del regreso de nuestro Señor y que Él viene a buscar a su iglesia. Es el tiempo que no estemos mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba, cuando aparecerá nuestro Señor y nuestro Salvador por nosotros. Pero no sucede. La iglesia está mirando más hacia abajo, enfocada en el mundo, enfocada en nuestras actividades diarias, nuestras preocupaciones, en nuestros quehaceres diarios. Estamos tan afanados y tan preocupados por todo que nos hemos olvidado de que el Señor dijo que volvería por nosotros, y las evidencias están, y el cumplimiento de la palabra está. Los discípulos estaban preocupados por eso. Pero Jesús les dice: mirad que no seáis engañados. Una de las preocupaciones más grandes que Jesús tenía era el engaño que iba a pasar la iglesia. La iglesia hoy está siendo engañada por el mundo, seducida, y está siendo atrapada por muchas cosas que nosotros hemos permitido en nuestras vidas. Nadie puede seducirnos, nadie puede atraparnos en estas doctrinas que están apareciendo hoy si nosotros no las quisiéramos en nuestras vidas. Y la iglesia ha sido seducida y ha cambiado de dirección y ha cambiado de rumbo. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados y hemos sido turbados porque nosotros lo hemos querido. Y el Señor le advierte que lo primero que tiene que hacer la iglesia y lo primero que tienen que hacer los discípulos es preocuparse de no ser engañados. Entonces dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. A través del mundo han aparecido muchos, no solo diciendo que son Cristo, sino viniendo en el nombre de Cristo. Y muchos se paran y nos paramos a predicar y hablando en el nombre de Cristo, pero en la realidad hay en nosotros una obediencia a la palabra, hay un entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. O sea, cuando la iglesia se enfoca en entender el tiempo que vivimos, nosotros no vamos a correr tras estos engañadores, nosotros no vamos a ir tras ellos, sino que nuestra vida y nuestra mirada va a estar enfocada en el verdadero que debe estar en Cristo Jesús, el blanco perfecto. Entonces, nuestra mirada nunca se va a desviar. Entonces, lo primero que Jesús le dice: mirad que no seáis engañados. Hoy la iglesia está siendo engañada y se deja engañar y le agrada ser engañada, porque cada día que pasa la carne gana más ventaja en nuestras vidas. Y Dios quiere, a través de su palabra nos enseña que tenemos que matar la carne y que el espíritu debe crecer en nosotros. Ahora, dice: cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero,
pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué está diciendo? No es que usted y yo diga, las guerras, entonces va a pasar mucho tiempo. Dice la palabra aquí que el fin no será inmediatamente. ¿Qué significa? Que será, como dice el libro de Mateo, principio de dolores. Pero esto es con respecto al mundo. El mundo ha empezado ya mucho tiempo con principio de dolores. ¿Y cuántos de nosotros entendemos este tiempo? Yo leía, y voy a mostrarle o darle un poco de información. Con respecto a la palabra de Dios, habla de sediciones. ¿Qué es lo que es sedición? Es un levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con el fin de derrocarlo. ¿Qué está hablando? Nosotros tenemos el ejemplo más grande en Siria. En estos 6 años de rebelión en Siria, han muerto más de 300.000 personas y más de 145.000 personas han sido reportadas desaparecidas. Y alrededor de 12 millones han tenido que abandonar sus casas. Imagínense, en una nación, más de 300.000 personas han muerto por estas sediciones, por un levantamiento de un grupo en contra del Estado para querer derrocarlo. Y el Señor dijo que habrá sediciones. Nosotros podemos ver levantamientos en Chile, a lo mejor en el sur, de los mapuches, pero no son tan grandes como estas sediciones. Miles y miles de personas muriendo diariamente. Una gran mortandad de niños. Si nosotros vemos que lo que el Señor habló, usted y yo lo estamos viendo cada día en las noticias, donde usted lea, donde usted busque, está viendo de la mortandad y cómo la gente huye a otras naciones escapando. Pero la iglesia, usted y yo seguimos indiferentes. Creemos que nada más es un hecho aislado, que no tiene nada que ver con lo que Cristo habló. Pero cuando vemos el mundo envuelto en todo esto, porque aquí la palabra de Dios dice, entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Empezamos a ver cómo el mundo se empieza a oír rumores de guerra, no solo una guerra particular como la hemos visto en muchos años, pero empieza a generarse un movimiento grande. Si estalla una guerra, no solo va a abarcar 1 o 2 países, sino muchas naciones. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con todo lo que está sucediendo? Y dice, y habrá grandes terremotos. Yo quiero nada más nombrarle 17 terremotos que han ocurrido en el mundo desde el 2010 al 2017. 17 terremotos. Nunca antes en la historia habían habido tantos terremotos como estos 7 años. Nunca. Con tanta mortandad de gente. Mire, quiero leer. El 12 de enero del 2010, en Haití, este terrible evento natural de 7 grados dejó 316.000 muertos. 316.000 muertos. ¿Dónde vemos tanta gente muriendo? Y dice
que quedó 1,6 millones de personas sin hogar y miles de heridos. El 27 de febrero del 2010 en Chile fallecieron 526 personas en un terremoto 8,8 y un tsunami que devastó las costas chilenas. Lo pasamos, lo vivimos. Muchos reaccionaron, muchos entendieron lo que es el poder de Dios y que aunque el hombre en toda su sabiduría y toda su ciencia no puede detener el poder de Dios, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra, y cuando Dios quiere hacer temblar la tierra, Él lo hace como Él quiere. Y vemos, hermano, el 4 de abril del 2010, del mismo año, en China, 2.700 muertos en un sismo 7,1 grados en la escala de Richter. 2.700 muertos. 26 de octubre del 2010 en la isla de Sumatra, Indonesia, un terremoto 7,5 grados y el posterior tsunami dejó 454 muertos y 88 desaparecidos. Ya llevamos 4 terremotos en un mismo año. Pero ¿quién se acuerda de eso? ¿Quién recuerda eso? Ni siquiera el terremoto que vivimos ya lo recordamos. Porque el cristiano en sí, nosotros nos hemos endurecido a entender lo que la palabra de Dios nos dice de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Y tal vez dice, bueno, esto es casualidad o esto es nada más que debe ocurrir en estos tiempos. No, la palabra de Dios dice grandes terremotos. Grandes terremotos. El 22 de febrero del 2011, en Nueva Zelanda, 185 personas murieron en un sismo de 6,3 grados. El 11 de marzo del 2011, poquito más de 15 días, en Japón dejó 15.888 muertos y 2.698 desaparecidos. Vea, hermano, nada más como la palabra de Dios, paso tras paso, vez tras vez, está dándonos a entender que no es en un solo lugar, no es que nosotros seamos un país sísmico, sino que en diferentes lugares, en diferentes naciones, están ocurriendo año tras año, terremoto tras terremoto, dándonos a entender que el tiempo ya estamos en el final y que el Señor quiere que la iglesia entienda que Él ya viene por aquellos que prometió volver. Dicen más, 24 de marzo, mire, 13 días después del 2011 en Birmania, 130 muertos causó un sismo de 6,8 grados. 18 de septiembre del 2011, en India, en Nepal, un terremoto 6,8 grados causó 106 muertos. 23 de octubre del 2011, en Turquía, un terremoto de 7,2 grados dejó 604 muertos. Mire, 5 terremotos en el año 2011. Uno puede decir, pero nada. Estoy hablando solo de los terremotos que causaron más muertos que otros. Pero fuera de estos que yo le estoy nombrando, hubieron muchos más en diferentes naciones, en diferentes partes del mundo. Y el Señor dice, habrá grandes terremotos. El 14 de agosto del 2012, en Azerbaiyán Oriental, 306 muertos
tras dos terremotos, uno 6,2 y otro 6 grados en este país asiático. Se reportaron 2.000 heridos. El 11 de abril de 2012 en Indonesia, un sismo 8,6 sacudió la costa occidental de Indonesia en Sumatra. 32 muertos y 32 heridos produjo este terremoto. El 20 de abril del 2014 en la provincia de Sichuan, China, más de 200 muertos en un terremoto de 7 grados. Hubo 12.000 heridos. 24 de septiembre del 2014 en Pakistán, un sismo 7,7 grados dejó 375 muertos. El 15 de octubre del 2014 en Filipinas, un terremoto 7,2 en la escala de Richter dejó 222 muertos. El 3 de agosto de 2014 en China, 615 muertos en un sismo 6,5 grados. 25 de abril de 2015 en Nepal, un terremoto de la magnitud 7,9 en la escala de Richter sacudió a este país asiático y dejó 8.000 muertos. 24 de agosto del 2016, Italia, un terremoto 6,2 dejando un saldo de 38 muertos y un centenar de desaparecidos. 17 terremotos, de los cuales la palabra de Dios nos habló que habría grandes terremotos en diferentes lugares. El último, México. Hace poco, este terremoto ya ha producido, tenía por aquí, a veces se me fue, 292 muertos en México. Imagínense, hermano, la palabra de Dios dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Lo estamos viviendo diariamente. Nada más usted prende el televisor, escucha las noticias y de diferentes partes, terremotos, temblores. Y usted y yo, hermano, vemos que la palabra de Dios dice que esto va a suceder, ya no en un país, no en un lugar, sino que en diferentes lugares. Y dice acá, habrá hambres. Una de las hambres más grandes que hubo y una sequía tremenda fue en el África en el año 2011. Hubo una hambruna tan grande en varias zonas de África que produjo cantidades de gente muerta. Nosotros empezamos a ver cómo el mundo hoy se está destruyendo, como todo lo que el Señor habló que iba a venir, que son principios de dolores. ¿Por qué dice principios de dolores? Porque lo que viene después del rapto de la iglesia es la gran tribulación, que es el dolor, como dice el libro de Mateo, una tribulación cual nunca lo hubo antes ni lo habrá después de esta, un sufrimiento tan grande sobre el mundo. Y si nosotros entendemos que esto es principio de dolores y que todo lo que está pasando es resultado de lo que la palabra de Dios nos dice, que es la advertencia que Jesús dejó para que la iglesia reaccionara en el tiempo que estamos viviendo, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Porque seguimos así indiferentes. ¿Por qué nuestra vida, hermano, es tan indiferente a nuestra relación con Dios, a nuestra búsqueda con Dios? ¿Por qué no amamos a Dios como deberíamos amarle?
¿Por qué tenemos que vivir de tal vez de una presión para que nosotros amemos y busquemos a Dios? Nosotros deberíamos amarle porque Él ya nos ha amado a nosotros. Dice que habrá hambres y pestilencias y habrá terror. Hermano, usted y yo fuimos testigos de la noticia de los últimos huracanes que azotaron a muchas naciones. La gente estaba aterrorizada. La gente estaba desesperada. Nosotros lo vemos a la distancia, pero no entendemos el sufrimiento de tanta gente que tenía que abandonar sus hogares, abandonar sus ciudades, escapar con todo lo que pudiesen escapar y arrancar y pensar que a lo mejor podrían o no salvarse. Pero como nosotros estamos en un país que no pasamos aquellas cosas, que a lo mejor hemos pasado algunos terremotos, pero los terremotos todos nos hemos arrepentido y pasó, ya se acabó el terremoto y volvemos a nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice aquí que la gente tendrá terror en los últimos tiempos. Hay gente que ya está aterrorizada, que ya no piensa en nada más allá, porque aún su dinero, aún su posición, aún su sabiduría, ellos saben que no puede hacer nada en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Vimos un tremendo huracán que destruyó varias naciones, y tras ese huracán apareció otro más que devastó Puerto Rico hace poco. Y empezamos a ver cómo el terror se apodera del mundo. El mundo está aterrorizado. He escuchado a mucha gente que opina y habla a través de la televisión que todo lo que está aconteciendo y para uno es extraño y no entiende cómo la gente que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, usa la palabra para decir esto está escrito, ese es el cumplimiento de lo que la Biblia dice, y la iglesia no lo entiende. Nosotros, la iglesia del Señor, no entendemos el tiempo que vivimos. Nosotros estamos encerrados en nosotros mismos y el mundo sí lo entiende. El problema es que la iglesia no le ha dado testimonio para que ellos se conviertan. Pero usted vea en la televisión, escuche lo que la gente dice cuando habla de los tiempos que vivimos. La gente nombra la Biblia, dice que es cumplimiento de la palabra que está escrito ahí. Esta palabra es para que nosotros la entendamos y entendamos el tiempo y reaccionemos, hermano. Jesús le dijo a un hombre: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve que alcancemos muchas cosas, que alcancemos nuestros objetivos, nuestras metas, si cuando Cristo aparezca no nos vamos con Él? ¿De qué nos sirve? La iglesia necesitamos reaccionar, hermano. Necesitamos ver lo que está sucediendo en el mundo entero. Vemos nosotros lo que pasó hace poquito en el huracán de Puerto Rico. Se elevó a 12 el número de muertos. Y el gobernador Rosselló de Puerto Rico dijo: es sin duda la mayor catástrofe de Puerto Rico en su historia. La mayor catástrofe. Estos países están acostumbrados a que pasen estas cosas, pero este hombre dijo: es la mayor catástrofe. Nunca ha habido algo tan grande como ahora. Y nosotros lo vemos. Y a lo mejor usted lo ha escuchado en las noticias y ha oído lo que está pasando. Pero seguimos igual. Yo vi lo que han sido estos desastres del año 2012 hasta el 2016, y quiero hablarle cómo han ido todos estos desastres en el mundo.
En el año 2012 hubieron 310 desastres naturales, incluyendo terremotos, tsunamis, huracanes, todo esto, 310. En el año 2013 hubieron 334. En el año 2012 murieron 9.930 personas en estos 310 desastres naturales. En el año 2013 murieron 22.616 personas en 334 desastres naturales. En el 2014 hubieron 271 desastres naturales y murieron 6.434 personas. En el año 2015, 346 desastres naturales y murieron 22.773 personas. Nada más el ciclón tropical en Filipinas mató en el año 2012 1.901 personas. Imagínense, uno ve todo esto y quizás para nosotros estos son números, pero tras cada uno de estos números hay una familia, hay gente sufriendo, hay gente que ha padecido todos estos sufrimientos. ¿Usted cree que la gente en México, los familiares de aquellos que todavía están desaparecidos, ellos están contentos, ellos están sufriendo? Hay un sufrimiento tremendo, hay terror. Ayer me parece, cuando hubo otra réplica 6.1 tremenda y la gente tuvo que escapar, huir. ¿Por qué? Porque la gente ya está aterrorizada. Nosotros debemos entender, hermano, que todos estos acontecimientos no es como la gente dice, no es porque Dios sea malo, es por el pecado del mundo. Es la consecuencia del pecado. El pecado empezó a controlar al mundo entero y como consecuencia todos estos terremotos, todos estos huracanes, todas estas cosas que han estado aconteciendo están destruyendo nuestra tierra. Pero Él prometió que nos daría cielo nuevo, tierra nueva. Pero solamente aquellos que realmente le aman a Él y le sirvan a Él. Por eso que dice la palabra del Señor acá: habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermano, ¿sabe? En el mundo entero están apareciendo señales en el cielo. En el mundo entero. Pero la iglesia no las ve. La iglesia no está mirando hacia arriba, la iglesia está mirando hacia abajo. Si nosotros estuviéramos mirando hacia arriba, veríamos esas señales. Es como cuando usted va, yo siempre explico de esta manera, cuando usted va a una ciudad, normalmente siempre nos fijamos en las señales, la distancia que queda, el lugar que vamos pasando, porque ya va, si usted va a Santiago, ya voy a Rancagua, me falta poca distancia, ya voy llegando a San Bernardo, ya casi estoy en Santiago. Usted sabe y conoce los lugares y sabe la distancia. Así también la iglesia debe estar mirando cuánto nos falta para que Cristo aparezca. Si todo ya está cumplido, entonces necesitamos empezar a mirar hacia arriba, porque nuestra redención está cerca. Es el tiempo, hermano, que despertemos. Como la misma palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que necesitamos es despertar de la condición que tenemos espiritualmente. Necesitamos, hermanos, salir de esa condición espiritual.
No permita, hermano, que Cristo aparezca y usted se quede. No permita que mañana venga, como la palabra de Dios dice, el lloro y el crujir de dientes, porque no entendimos a tiempo, porque no nos dimos cuenta que ya esto es el cumplimiento de la palabra y que el Señor solamente está esperando para que nos arrepintamos. Todos sabemos el texto de Pedro y lo decimos muchas veces, que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con el mundo, para con nosotros. La paciencia de Dios no es para con el mundo, es para con nosotros. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Si un día, hermano, el Señor nos salió al encuentro, si un día Él nos rescató de donde estábamos perdidos, si un día Él nos sacó, como David dice, del lodo cenagoso, de ahí donde estábamos en la inmundicia, ¿por qué después perdernos si el Señor nos rescató, nos dio vida, nos dio salvación? ¿Por qué perdernos? ¿Por qué perdernos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos no nos arrepentimos. Y como Jesús lo predicó y dijo de esta manera: arrepentíos y convertíos. El ser humano, nosotros los cristianos, solo nos arrepentimos, pero no nos convertimos. Y necesitamos hacer estos dos pasos: arrepentirnos y convertirnos. ¿Qué significa? Yo reconozco que he pecado, reconozco que mi vida no es grata para Dios, hoy reconozco que no he hecho lo que Dios me ha mandado, me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero cambio de dirección. Ahora ya le sirvo a Dios, ahora ya le amo, ahora ya le obedezco, ahora ya me someto a Dios y quiero servirle con todo mi corazón. Eso es convertimiento. Entonces, cuando el Señor habla en esta palabra, y usted lo puede leer en Mateo 25, lo puede leer aquí en Marcos, lo puede leer en Lucas, y se va a dar cuenta, hermano, que el Señor estaba preocupado por decirle a los discípulos, y a través, entendiendo Jesús que los discípulos se iban a ir antes, pero esta palabra era para nosotros, entendiendo que la iglesia debía saber las señales. Para terminar, cuando usted va a un lugar desconocido, ¿qué cosas le dan como referencia? Señales. ¿Sí o no? Usted dice, van a donde la casa del hermano Juan, ¿sabe? Mire, yo vivo en tal calle, pero como señal hay un negocio en la esquinita, ahí usted anda 3 casas a la izquierda y ahí me va a encontrar. Usted no se acuerda de la casa del hermano, pero se acuerda del negocio. Una señal. Donde usted va y pide referencia, le dan una señal. El Señor, cuando los discípulos le pidieron referencia, ¿qué es lo que iba a pasar en los últimos tiempos? El Señor le dio no una señal, muchas señales. Terremotos, pestilencias, hambres, sediciones. Como dice acá la palabra de Dios, terror en la gente. Señales en el cielo. Todas esas usted y yo la hemos visto. ¿Y qué pasa? No es que el Señor tiene que venirme a decir a mí que ya viene. No, el Señor tiene su palabra. El Señor no le va a mostrar ninguna revelación. Esos que andan con revelaciones que el Señor le dijo que ya venía, dice que esta es la palabra profética más segura. Dios no necesita mandarle a decir con nadie que Él ya viene, porque ya está escrito acá. Él dijo y habló de las señales, de todo lo que nosotros teníamos que ver y debemos creer en su palabra. O sea, Dios no necesita que alguien venga a decirnos que el Señor viene. Está escrito, y todas las señales que están aconteciendo estaban escritas aquí en la palabra. Por lo tanto, si nos perdemos, no es culpa de Dios, sino culpa nuestra.
Así que Dios, hermano, en esta noche nos hace entender que en estos 7 años han ocurrido 17 terremotos en diferentes lugares, con miles y miles y miles de muertos, de gente sufriendo, de gente que quedó desaparecida, y entre los muertos no se cuentan los desaparecidos. Hasta que lo encuentran, es una persona muerta, si no sigue desaparecido. En todo esto, en Siria, 320.000 muertos, más 145.000 desaparecidos. Saque la cuenta, 465.000 muertos ya en 6 años. Prácticamente todo Talca estaría muerto en 6 años. ¿No es un sufrimiento? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Es el tiempo de despertar. Colóquese en pie, por favor. Yo quiero que medite un momento. Quizás no ha sido un mensaje como usted lo quería, pero ¿sabe? Dios ministró este mensaje para que nosotros reaccionáramos. Todos nosotros, no algunos, nosotros, todos necesitamos reaccionar. Si todo nos indica que ya no queda tiempo, ¿por qué seguir en la condición que estamos? ¿Por qué seguir despreciando ese regalo tremendo que Dios nos hizo, que es la salvación? ¿Por qué seguir despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque Él vino a dar su vida. Y no es que Él viniera y se fue a la cruz y murió, sino que Él fue despreciado, fue golpeado, fue azotado. Él fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Nosotros estamos dejando sin valor el sacrificio de Cristo cuando despreciamos lo que Él nos ha dado, que es la salvación y la vida eterna, porque era la única manera que usted y yo podríamos estar en paz con Dios. Era la única manera que podíamos nosotros tener la esperanza de un día llegar a la presencia de Dios, que nuestros pecados fueran perdonados, que esa sangre bendita limpiara nuestros pecados y nos hiciera justos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Ese amor no es comparable con nuestro amor, ese amor no es comparable con nada que usted quiera pensar o imaginar. Ese amor es grande, y ese mismo amor sigue vigente hoy. Y Él hoy quiso hablarte a ti, hablarme a mí, hablarnos a nosotros, para que ese sacrificio no quede sin valor, sin importancia, sino que un día podamos estar en la presencia de Dios y agradecerle a Él, porque solamente por medio de Él pudo suceder aquello. Si Dios te trajo hoy aquí, si Dios hoy te motivó para llegar a este lugar, si Dios hoy tocó tu corazón y tal vez tú no querías estar y no querías venir, pero Dios en su amor te trajo. ¿Para qué?
para decirte: vuélvete a mí. Vuélvete a mí, yo me volveré a ti, dice la palabra de Dios. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa cuán grande es lo que tú has hecho, tenemos un Dios grande y poderoso que es amplio en perdonar. Cuando el hombre y la mujer se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú pienses que esto va a durar muchos años más. Él ya viene por su iglesia. Esta misma noche pueden sonar las trompetas y la iglesia desaparecer de esta tierra. ¿Qué pasará si no estamos a cuenta con Él? ¿Qué pasará con nuestras vidas? Hoy Dios quiere que tú te vuelvas a Él, que puedas pedir perdón a Dios, que puedas reconciliarte con Él, que puedas decirle a Él: Señor, aquí estoy, agradecido por amarme tanto, agradecido por ocupar mi lugar ahí en la cruz, por pagar el precio por mis pecados, por limpiarme, Señor, con tu sangre maravillosa. Y porque hoy soy tu hijo, y como el hijo pródigo quiero volver a ti. Y sé que tú estarás como el Padre esperando con los brazos abiertos para recibirme. Si hoy tú te quieres volver al Señor, no sé cuán lejos, cuán cerca has ido, quiere decirle: Señor, Señor, yo quiero volverme a ti. Yo sé que tú no me vas a rechazar, Señor, pero yo quiero volverme a ti. Yo quiero que tú pases a este lugar. El hijo pródigo estaba allá en medio de los puercos, pero él dijo: volveré a mi casa, porque aún en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen pan, y yo aquí, Señor, perezco de hambre. Señor, aún en mi condición me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros que tú tienes. Pero este padre fue y lo abrazó y lo besó y dijo: traed el mejor vestido y el mejor calzado y poned un anillo en su dedo, porque mi hijo era muerto y ha resucitado. Hoy tú puedes volver a la vida, puedes volverte a Dios, puedes volverte a Dios. Él nunca te va a rechazar, Él nunca te va a dejar. Él te ama de una manera que ni siquiera tú te imaginas, aunque tú creas que conoces el amor de Dios, pero tú no te imaginas cuánto Él te ama. Con tu preciosa, porque a Jesús no le importó el desprecio de todos los demás. No le importó el desprecio de aquellos que Él mismo había sanado. Él fue a la cruz por amor a ellos y por amor a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero en esta noche orar por tus hijos. Mira, Dios eterno, ellos han pasado a este lugar. Tú conoces sus vidas y tú sabes cuán lejos ellos han ido de ti.
No sé cuánta distancia ellos han recorrido, Señor, lejos de ti. Pero Padre, hoy tú has tocado sus corazones, has tocado sus vidas. Y eso lo hace maravilloso y glorioso, Señor, porque no hay palabra de hombre que pueda tocar el corazón nuestro, sino solo usted, Señor, en su amor, en su misericordia. Ellos vienen a ti hoy diciéndote: Señor, aquí estoy, perdóname. Yo quiero volverme a ti, Señor, volverme a ti. Tú eres un Dios fiel, Señor. Tú eres un Dios que cumple tu palabra. Cuando usted dice en su palabra: mi Dios, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Hoy tú te vuelves a ellos, Señor, y le abrazas, Señor, como ese padre abrazó a su hijo, y como le besó, Señor, con cariño y con amor, no importándole el olor que había en ese hijo, no importándole la condición que venía, Señor. Él lo abrazó, lo besó. Así tú hoy abrazas a tus hijos, yo lo creo por fe. Tú colocas en sus corazones, Señor, en sus vidas una nueva vestidura, un nuevo calzado. Ese anillo que refleja la autoridad tuya, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesús. Tú también hoy le das autoridad, Padre, como hijos tuyos. Yo te pido, bendícelos, Padre. Bendícelos, mi Señor. Levántalos, Dios eterno, para que ellos puedan ver cuánto tú los amas. Que si el mundo, Señor, les has cegado, que si el mundo, Señor, le has hecho oír que tú no le amas, ellos puedan experimentar, Señor, tu amor cada día. Porque, Señor, ellos saben que tú les amas, pero el enemigo ha hecho, Señor, que ellos olviden ese amor. Pero hoy tú, Señor, les tocas. En esta noche tú, Señor, provocas una restauración en sus vidas, en sus corazones, y ellos van a poder empezar a sentir ese amor real suyo, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, bendícelos, Señor. Restáuralos, Padre eterno. Levántalos, Señor, que ya el enemigo no gane más ventaja sobre su vida. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, Señor, que ha ocasionado, Padre eterno, que el enemigo gane ventaja en su vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora lo creemos por fe, que ellos son libres, Señor, para tu gloria, libres, Señor, para servirte, libres, Señor, para amarte, libres para glorificar tu nombre, Señor. Y ellos son hoy más que vencedores, Señor, más que vencedores. Yo lo creo por fe, Señor, porque tu palabra es real, Señor. Ellos son más que vencedores. Gracias, Señor, porque tú también dices en tu palabra que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Ellos se han humillado. Ellos, Señor, oh Dios mío, no solo se han arrodillado en su cuerpo, sino también en su corazón se han humillado delante de ti. Y yo sé que tú les restauras hoy. Te levantas y les das victoria, Padre. Y el diablo va a salir derrotado y avergonzado, Señor, porque tu poder es más grande, Señor, que el del diablo. Tu palabra dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo lo creo por fe, que es así, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Lo más lindo cuando nos podemos humillar delante del Señor. Es hermoso cuando la iglesia se humilla delante del Señor. Cuando reconocemos que en realidad no estamos bien. No perdemos nada. ¿Sabe lo que perdemos cuando reconocemos que no estamos bien? Perdemos orgullo y ganamos humildad. Ojalá Dios quiera que Jesucristo venga hoy.